Hoy vamos a continuar el tema de los mandamientos y hoy vamos a nos concentrar en el 6º y 9º mandamiento, mantener la castidad en las palabras y obras y pensamientos y deseos. Y vamos a empezar nuestra meditación en la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. La voluntad de Dios es que sean santos y que se abstengan del pecado carnal y cada uno sepa usar de su cuerpo con santidad y respeto, sin dejarse llevar de la pasión desenfrenada como hacen los paganos que no conocen a Dios. Que nadie se atreva a perjudicar ni a dañar en esto a su hermano, porque el Señor hará justicia por todas estas cosas, como ya se lo hemos dicho y atestiguado. Dios en efecto no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Nosotros solo podemos comprender estos dos mandamientos a la luz de la palabra de la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia. Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta. Por tanto, la santidad a que estamos llamados es volver siempre al estado de inocencia bautismal, venciendo a los enemigos del alma, que son el mundo, el demonio y la carne, a través de una lucha que tenemos que hacer hasta la hora de nuestra muerte. Porque ustedes pueden estar seguros que estos tres enemigos nunca van nos dejar tranquilos. Solamente con la muerte termina la prueba y la tentación. Y San Pablo, respecto de esta lucha, él nos exhorta en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Por tanto, nosotros tenemos siempre que tener en vista cómo el hombre salió de las manos de Dios antes del pecado original. Y por eso es a la luz de este estado original que podremos comprender la grandeza de la vocación del hombre y de la mujer, que son llamados a participar del poder creador de Dios en la transmisión de la vida. Es una bendición única que Dios ha regalado al hombre y a la mujer. Por tanto, la diferenciación entre varón y mujer está ligada al fundamento, a la certeza que Dios creó hombre y mujer a su imagen, los crió a imagen de Dios.
varón y mujer los crió. Por tanto, es una dignidad que ninguna persona nos puede quitar. ¿Cómo es que nosotros somos imagen de Dios? Somos imagen de Dios por nuestra alma, que tenemos una alma racional. No es solamente tener vida. Los animales también son seres vivientes, pero no tienen alma racional como nosotros. Nuestra alma está con las capacidades de la inteligencia y de la voluntad. Por nuestra inteligencia limitada, tenemos la capacidad de conocer Dios, conocer a nosotros mismos y los demás. Y con el conocimiento, nuestra voluntad puede amar libremente, hacer un acto de amor libre. Y en esta capacidad que verdaderamente somos imagen de Dios. Claro, Dios tiene una inteligencia, una voluntad infinita que no conoce ninguna mutación. Por eso, la inteligencia de Dios abarca toda nuestra historia como hoy. Todo para Dios es presente. Y Dios conoce las obras de sus manos y por un acto de amor libre los llamó a la vida, a la existencia. Y nosotros somos fruto de este conocimiento y de esta voluntad divina, de este amor divino que nos dotó de una alma que es una imagen de su inteligencia y de su voluntad infinita. Y Dios crió varón y mujer con esta dignidad que no se puede quitar, pero también nos dotó con el don de complementariedad. Y esta complementariedad está en Génesis 2, versículo 22-23. No conviene que el hombre esté solo, le daré una ayuda como él. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Esta es, podemos decir, la lenguaje bíblica que el Espíritu Santo inspiró para que sea escrito. Y nosotros podemos perguntar, e infelizmente, en muchos tiempos foi enseñado de una manera incorrecta esta parábola, porque muchas veces se decía, yo me recuerdo también, yo cuando era niño, que los hombres tienen una costilla a menos que la mujer. La mujer tiene una costilla más que el hombre. Y nosotros sabemos muy bien por la anatomía humana que tanto hombre como mujer tienen las mismas costillas. Entonces, podemos preguntar qué cosa el Espíritu Santo quiere enseñarnos de la complementariedad en este lenguaje. Vemos en nuestros huesos marcan la estructura de nuestro cuerpo.
Nosotros tenemos esta forma gracias a nuestros huesos. Tenemos una postura vertical gracias a los huesos. Y vemos que los huesos es la parte rígida, la parte sólida de nuestro cuerpo. Y cuando los huesos deforman o se desvían de su lugar, sentimos dolor. Es porque en nuestro cuerpo alguna cosa no está funcionando. Pero vemos que los huesos del cráneo son rígidos, acompañaron nuestro crecimiento y se cerraron y tienen esta forma. También los huesos de los brazos, las piernas. Pero las costillas que nosotros en el pecho tienen una característica única en todo nuestro cuerpo. Son huesos, sí, pero son huesos que siempre se movimentan. Son distintos de los otros huesos. Ellos acompañan siempre el movimiento de la respiración. Son huesos flexibles. Entonces, vemos a una maleabilidad, a una flexibilidad, y cuando quebramos una costilla, por causa del movimiento, nosotros no podemos tratar una costilla quebrada como un brazo o una pierna. Ella tiene que curar por ella propia, porque tiene que siempre seguir el movimiento de la respiración. Y miren que las costillas son huesos maleables y que guardan el órgano que es uno de los órganos esenciales, que es el corazón. Por tanto, podemos decir que la caja maleable que protege el corazón y los pulmones también, pero el corazón. Y vemos que el Espíritu Santo dijo que la mujer fue hecha por este hueso flexible, maleable, que está más cerquita del corazón. ¿Por qué es que la mujer no fue hecha, por ejemplo, por un hueso de los pies? El hueso también. No, porque la mujer no es para estar debajo de los pies. ¿Por qué es que no fue hecha por el hueso de la cabeza? Porque también no es para estar encima del hombre. ¿Cómo se hace la unión, la complementariedad entre hombre y mujer? Es por el corazón. Por tanto, la complementariedad es por el amor y por la flexibilidad, la constante adaptación, y al mismo tiempo por la maleabilidad. Es así que se puede vivir con toda la integridad la complementariedad entre hombre y mujer. No puede ser ni con rigidez, intolerancia, ni con imposición, ni con dureza. No. Todas estas cosas son, si forzamos las costillas a serem como los huesos del cráneo, ellas van a quebrar, no pueden. Y nosotros no podemos respirar. Por tanto, el hueso, las costillas nos dan una gran enseñanza como hombre y mujer se completan en el corazón, en el amor. Y en esta complementariedad
contiene la bendición única. Dios los bendijo y dijo, creced y multiplicaos. Y en este mandamiento, en esta bendición, Dios dejó esta maravillosa capacidad de la generación de nuevos seres, y por eso es tan importante que hombre y mujer hagan un buen uso de su libertad. Por tanto, vemos que el hombre y mujer, unidos en el amor, bendecido por Dios, y Dios vio que era bueno, el hombre y mujer tocan directamente en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque a cada cuerpo concebido, Dios se obliga a crear una alma racional para ser infundida en aquel cuerpo concebido para que sea un nuevo ser vivente. Vemos que el hombre toca directamente al poder creador de Dios. Esta es la bendición. Por tanto, para esta bendición, Dios diferenció en el cuerpo y también en la psicología humana, hombre y mujer, para que en la atracción mutua se puede fundamentar la institución natural del matrimonio. El matrimonio es la institución que Dios dio al ser humano luego al momento de la creación. Y por eso el escritor sagrado completa esta exclamación, esta sí, el hueso de mis huesos, carne de mi carne, con la palabra, el hombre dejará a su padre y su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por tanto, es como son dos en uno por el corazón, por el amor, por la que origina una comunión de vida única. Por tanto, vemos en esta bendición de la procreación, Dios infundió en el corazón del hombre el amor de padre y en el corazón de la mujer el amor de madre. Y podemos decir, son dos amores más sagrados en la naturaleza humana. Y son tan sagrados y tan sublimes que por los profetas Dios usa el amor del Padre para mostrar su amor de Dios, su amor divino. Por tanto, a través del amor, la paternidad humana, podemos acercarnos correctamente de la comprensión que Dios es nuestro Padre. Podemos comprender su santidad y su providencia. Y por el amor de madre, la maternidad humana, llegamos a la ternura divina, a su misericordia, a su compasión. Y de esta manera, a través del amor de madre, Dios preparónos para comprender la maternidad divina de María y también para comprendernos mejor la unión entre Cristo
y la iglesia, que San Pablo llama a la iglesia la esposa de Cristo. Portanto, nosotros podemos decir, claro, isto pediria uma outra catequesis, pero um dia vamos ligar lá, que podemos ver o homem que está mais dirigido al Hijo de Dios, el Verbo, en su misión. También utilizo la lenguaje de Génesis, la lenguaje bíblica. Dios dejó pasar los animales frente al hombre para que ellos recibiesen el nombre que el hombre les daría. Entonces podemos ver el hombre cuña cada animal con la palabra, con un nombre. Y podemos decir que la mujer, en su naturaleza, en su psicología, está más dirigida al Espíritu Santo. Vemos en toda la lenguaje bíblica del Génesis, Dios hizo todo muy bien, todo está bien. Este es el cuño de la palabra divina, y Dios vio que era bueno, pero solamente con la creación de la mujer vemos el himno que Adán cantó completamente distinto. Por tanto, a partir del corazón de la mujer, un calor, una fuerza nueva del amor que antes no había. Por tanto, este calor del corazón es fruto de la ligación con el Espíritu. Pero los dos, hombre, mujer, unidos, son el trono del Padre. En su vocación conjugal, en su sublimidad de participar en el acto creador de Dios. Por eso, hombre y mujer en la tierra son fuente de vida nueva. Como Dios creador también participa en esta bendición, creando una alma única que nunca existió. Atención, en el cielo no hay ninguna fábrica de almas prefabricadas. No. Dios crea todo en el original, en el momento propio. Cuando el cuerpo es concebido, Dios llama a existencia una alma nueva, única, para ser infundida en aquel cuerpo que fue ahora concebido. Portanto, nosotros vemos esta gran vocación, esta sublimidad original antes del pecado existir. Y todo este estado está descrito en Génesis por una lenguaje, también es una parábola, pero nosotros tenemos que comprender que el Espíritu Santo nos desea decir alguna cosa. El estado original, la inocencia y la sencillez está descrita. Ellos estaban desnudos, no se envergonzaban de uno del otro. Quer decir que la herencia que Dios dio a nuestros padres, la santidad del espíritu, de la alma, era de tal manera grande que el cuerpo estaba santificado con todas las virtudes y todas las dones, de todas las gracias que Dios revestió la alma de Adán y Eva. Por tanto, ¿cuál era la bestia? Era una bestia de tal manera irradiaba Dios en todo, todo era vida. No tenía ninguna sombra de muerte. Entonces, era esta lenguaje, estaban desnudos.
pelo contrário, estavam revestidos de Deus. Deus, a santidade divina presente neles, era a sua veste. Portanto, era esta santidade que brotava da alma e abrangia o corpo com todos os seus sentidos e, portanto, tudo em ele era vida divina, a graça. E vemos, com o pecado original, nossos padres se separaram da fuente de la vida. Portanto, vemos que quando nós nos separamos da fuente de la vida, encontramos a morte e tudo que conduz a la muerte. Pero também a ordem e o equilíbrio entre alma e corpo se perdeu. Como também a união perfeita entre homem e mulher se perdeu. ¿Por quê? Porque o pecado divide. O pecado separa. O pecado separa nossa alma e nosso corpo. Por isso, o corpo vai chegar a morrer. E a alma não, porque é espírito. Vou fazer uma comparação muito sencilla que vocês vão compreender. Antes do pecado original, podemos dizer, corpo e alma estavam completamente entrelaçados com mis manos. Não havia nada que os separava. O corpo penetrava completamente a alma e a alma o corpo. Com o pecado original, estes dois elementos continuam juntos, pero de uma maneira distinta, como assim. Estão juntos, pero há uma divisão. Podemos comparar nosso corpo e nossa alma. Em um vaso, temos água e aceite. Podemos agitar os dois líquidos, pero quando se acalmam, o aceite vai arriba, água abaixo. Estão juntos no mesmo vaso, pero não se mesclam. Então, nós vemos que verdadeiramente há uma divisão em nós mesmos, como também há uma divisão entre homem e mulher. Não há mais aquela unidade como via. Pero há uma coisa muito importante. Mesmo separados de Deus por el pecado, Deus não quita a bendição de la procriação e del apoio mútuo, mesmo que estejam bajo da tentação, da dominação, da força e da divisão. Portanto, em lugar da alegria de diferenciarem-se do outro, existe agora desejo de possessão egoísta. E o impulso sexual que foi criado por Deus como uma expressão de sair de nós para nos doarmos ao outro, portanto, é uma expressão do amor que se dá, se converte agora em uma coisa que está perturbada por el movimento do egoísmo, introversão. Portanto, vemos que sempre há aquela tentação de utilizar o outro de uma maneira egoísta, de uma maneira que não é uma expressão de doação, de entrega, no mais pleno altruísmo. Portanto, esta inclinação para esta suerte de tentações que eu acabo de falar, nós e na Bíblia lhe chama concupiscência, que é a inclinação ao desordem interior, que muitas vezes é fomentada por nossa sociedade, que hoje também estamos vivendo
Hay un tiempo que el hombre, el ser humano, cuando hablo hombre, es hombre y mujer. Por tanto, nuestra sociedad nos animaliza y muchas veces quita del acto sexual y del acto verdaderamente de entrega, tira su verdadero sentido, su verdadero sentimiento y su orientación. Mismo yo como sacerdote tengo escuchado mucho que no existe el amor verdadero, a una invención. Nosotros tenemos que experimentar até encontrar alguna cosa que puede durar. Pero no es así que Dios nos ama. Dios no hizo experiencias. No. Dios nos amó con un amor radical, con un amor definitivo, con un amor total. Y el ejemplo de este amor verdadero de Dios está en entregarnos su Hijo. Y el Hijo, cumpliendo la voluntad del Padre para nuestra salvación, entregó su vida hasta la última gota de la sangre que Él nos regaló en la cruz. Por tanto, vemos que Dios es fuente del amor verdadero. Y si nosotros, con esfuerzo, por los sacramentos, por la oración, por la vida espiritual, nos unimos a Dios, Dios nos da la gracia de saber amar como Él amó. Por tanto, vemos el Jesucristo nos manda, nos coloca en nuestros ojos como modelo de santidad, el Padre, sed santos como el Padre Celeste es santo. Y ustedes saben muy bien que Dios no nos llama a una cosa que no es posible de hacer. Dios no nos pide sem antes nos dar la gracia que necesitamos. Portanto, se Jesús nos presenta el Padre como modelo de santidad, de misericórdia, sed misericordiosos como el Padre del Celestial es misericordioso. También el Padre es modelo de perfección. Sed perfectos como el Padre Celeste es perfecto. Por tanto, miren, si Dios nos pide, por ejemplo, la perfección en el amor, es porque existe el amor verdadero y nosotros tenemos capacidad para amar en verdad. Y vemos que este amor verdadero es Él que da verdadero sentido a nuestra vida y nos da una alegría, una paz interior que vale a pena luchar por ella. Amar con un amor verdadero se expresa, la verdad en el amor se expresa en la fidelidad. Porque verdad es fidelidad. Como Dios muestra su verdad, Él es fiel a su promesa, a sus promesas. Y por tanto, es muy importante siempre luchar contra las obras de la carne que San Pablo enumera, que nos impiden de vivir en aquel amor que nosotros somos llamados. Y cuando decimos
la carne, no es solamente esta carne, no, es nuestro temperamento, es nuestra naturaleza, es nuestro ser que tiene del pecado original esta fuerza que nos inclina para el mal. Por tanto, este temperamento que San Pablo llama carne. Y es contra esta concupiscencia que está en nosotros que tenemos que siempre luchar para defender aquilo que tenemos más sagrado en nosotros, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y vemos que la gravedad del pecado es proporcional a la gracia y a la sublimidad del don otorgado. Y por tanto, la razón muy clara de la bendición de poder procrear es el más alto de todos los dones físicos que nosotros tenemos, porque está conectado directamente al poder creador de Dios. Y por tanto es la expresión más abrangente em que homem e mulher estão ligados entre si com sentimentos do mais profundo de seu coração. Por isso, vemos que dignidade, que sublimidade, que vocação Deus nos chama. E por isso é muito importante nós outros sabermos as finalidades do matrimônio. Em primeiro lugar, a primeira finalidade do matrimônio é o apoio mútuo. Hasta la muerte, homem e mulher se apoiam recíprocamente. Também, en este apoio recíproco, está o aspecto sexual para ayudar a ser vivido en la fidelidad, en la verdad del amor. Portanto, en primer lugar, el amor mutuo. Por eso, por ejemplo, aquellas parejas que no pueden tener hijos, su matrimonio continúa integral porque Dios dio el matrimonio para el apoyo mutuo de la pareja. Claro que en la plenitud de este apoyo ven la procreación y después, como consecuencia de la procreación, la educación de los hijos para la eternidad y para el mundo. Portanto, son las tres finalidades del matrimonio. Y por eso es muy importante vivir esta dignidad con Dios. Sin Dios no podemos vivir la vocación que tenemos. Y sin Dios, bom, no es necesario nosotros, como decir, comentar, porque nosotros hoy en el mundo, en nuestra época, vemos todo el desastre de construir una familia sin Dios. Solamente Dios es nuestra referencia y solamente con Dios podemos vivir nuestra vocación y es posible. Y gustaría decir una cosa que es muy linda y es eso, que Dios colocó la institución matrimonial hombre-mujer para que sean en el mundo un señal visible como Dios nos ama. Por tanto, el mundo mirando una pareja que vive su matrimonio
de una manera auténtica, esta pareja tiene una irradiación para el mundo que no necesita de palabras. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Él es el que habla a través de la pareja. Muestra al mundo que es posible amar en verdad. Amar como Dios ama en fidelidad. Amar en verdad y amar de una manera definitiva que sale de toda la experiencia y de toda, vamos ver se dá certo. No. Deus nos amou totalmente e definitivamente. El amor de una pareja cristiana es un sinal para el mundo, un sinal permanente, como ellos se amam. Por isso, como temos que ter sempre a ajuda de Deus para que ni el mundo, ni el demonio, ni nosotros mismos traicionemos esta vocación que Deus nos ha dado. Amém.